I didn't see it. Now? No more. And for that, we will say we end the hurricane and the thousand natural shocks, the heritage of our weak nature. This is a consummation devoted to be wished. To die is to sleep. To sleep, and maybe to live. Yes, there is a great obstacle, because in that is live or death. What dreams may come when we have shuffled up this mortal coil. It must be a power reason to stop. This is the consideration that makes calamity of so long life. Who, if we were not, will bear whips and scorns of time. The insolence, the oppressor, the words of despised law. The serpent helmets of our enemies. What shall I say more than I have inferred? Remember whom you ought to deal with it. A sort of homeless, dishonest men and run away. A scoria of British, a servant, a countryman. You sleeping safe? They bring you to unrest. You having lands and blessed with beautiful wives? They will disdain the one and restrain the other. To you, I commend my watchful pain soul. of cawdor by which these my sisters saddled me and refer me to with a coming news from time that you will be king. You will be king. These words are wonderful to hear, my dearest partner of greatness. Who will not full of happiness by being ignorant of what this greatness doth promise you? You are glamis and cawdor, and you will be what I have promised you. But I fear you, nature. It is too full of breed of human. You are too ambitious. You would like to get all what you want, but you do not want to play false, although you only win playing false. He's so enslaved by her love that she can make him do whatever she wants. But how? How? How am I going to do evil and to advise Cassio to do exactly what he thinks is right for him? That's the kind of argument you expect from Satan! When devils are about to commit their biggest and darkest crimes, they put the most heavenly face. Just like I am doing right now. And while this stupid Cassio is begging this demona to help him, and while she is begging for him to attend, In 48 hours, I'll be with you forever. It is just a matter of waiting to meet you after this long sleep. Oh, my perfect Romeo came to my town and wake me up with a loving kiss. But what if this mixture doesn't work out? I've already changed my honor for my life, because if I don't, will I be married tomorrow morning to a life condemned to burning hell? No, no, no. There is no question that they will prohibit it. What if it is a poison, drop by drop into me until kill me? Perhaps he wants to avoid this marriage. Oh God. Destiny unite our hearts, and the priest our hands. And that is better than ruin it. God, what should I do? I'm afraid of so many things. And the first activity, please stand up, everybody. Stand up, stand up. Come on, everybody. I know that you're tired, but please stand up. Okay, so now, please let me see your index finger. Where is? I
con las habilidades manuales, con las artes. Sin embargo, este concepto va mucho más allá de eso, ya que adquiere su verdadero sentido de relevancia cuando lo trasladamos a la cotidianidad, pues es aquí en donde nos enfrentamos a situaciones en el día a día que muchas de las veces un libro de texto no nos puede decir cómo resolver. Y entonces entra al juego la pericia, el ingenio, la capacidad para ser creativos y encontrar muchas soluciones, pero críticos para elegir la más adecuada. Entonces, ¿por qué estimular la creatividad en los estudiantes de secundaria? Solemos tener la creencia de que son los niños quienes tienen mayor capacidad para imaginar. Citando a Stenberg, lo normal es que la creatividad resulte obvia en los alumnos pequeños, pero puede ser mucho más difícil encontrarla en los estudiantes de mayor edad porque su potencial creativo se ha visto limitado por una sociedad que promueve la conformidad intelectual. Sin embargo, el adolescente es un ser curioso. Se enfrenta a una gran cantidad de cambios sociales, psicológicos, físicos, emocionales, que le acarrearán una serie de problemáticas que de una manera o de otra tendrá que aprender a resolver, si es que quiere adaptarse. El adolescente es un ser curioso, que también se enfrenta a estos cambios y no se adapta de manera que su potencial creativo le ayude a integrarse a la sociedad. Además de que es por naturaleza rebelde, lo que le ayudará a no conformarse con lo socialmente preestablecido y así buscar su propia manera de hacer las cosas. Tenían sus centros educativos. Contaban con dos que hoy les voy a comentar, el Kaldekar y el Tepoztlán. El Kaldekar fue creado para los nobles. En él se impartían cosas de vital importancia, como lo era formar a los futuros sacerdotes, líderes militares y gobernantes. En el Tepoztlán se enseñaba otro tipo de cosas y fue creada también para otras personas, que eran las clases bajas. A los hombres se les enseñaba a aguantar el dolor, a crear armas, a utilizarlas, la agricultura, entre otras cosas. También a este centro educativo asistían las mujeres, siempre separadas de los hombres. Ellas hacían actividades relacionadas a su género. Estos centros educativos dejaron de existir con la llegada de los españoles. Tiempo después vinieron las escuelas lancasterianas, nombradas así en honor a Joseph Lancaster, quien fue un evolucionario de la pedagogía, quien tenía un propósito específico con sus escuelas, que era que más personas que tienen menos recursos y de cómo lo aprendido me va a ayudar a triunfar y a llegar al éxito en situaciones educativas, culturales, entre otras. Como lo argumenta Martin Heidegger, solo hay mundo donde hay lenguaje. Hablar de lengua es hablar de comunicación, de un instrumento que nos permite organizar y ordenar los ámbitos de la cultura, de una herramienta que organiza nuestro pensamiento, nuestra actividad y en gran parte la de los demás. Esto no es nada sencillo, esto implica una complejidad en el dominio del lenguaje. Creo conveniente hacer hincapié en lo pasmoso e increíble que es la lengua. Ir a fondo nos permitirá conocer qué es la comunicación, conocer las funciones del lenguaje, el por qué se debe de enseñar español en la escuela secundaria. Y no solo eso, ¿para qué? El para qué es muy importante. ¿Para qué se debe de enseñar? Como lo argumenta Felipe Allende y Mabel Condemarín, hoy se valora la lengua materna como el medio principal que dispone el niño para aprender el mundo, instalarse en él y, por qué no, construirlo. Dice Daniel Pena en su libro Como novela, el verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con otros verbos, el verbo amar, el verbo soñar. Para recomendar un libro es importante conocerlo, y si de paso aporta algo de enseñanza, mucho mejor, pero esto no es indispensable. He aquí entonces algunas opciones de lectura para motivar a los alumnos a leer en este siglo XXI. Antes era por imposición, pero hoy es por una elección, y claro que en algunos casos hay alumnos que se resisten al cambio. De la tragedia de Hamlet, el príncipe de Dinamarca. La obra discurre vívidamente a través de la locura, tanto real y fingida,
y la transformación profunda del dolor que siente el autor principal en desmesurada ira, y de ahí se generan sentimientos como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral. Bueno, la obra se divide en 5 capítulos. Como bien nos comentaban ayer nuestras compañeras de inglés, no vamos a revelar la trama principal de la historia y únicamente se van a dar los puntos más importantes, como propósito de invitarlos a todos ustedes a que lean este texto. En el capítulo número 1 se presenta un fantasma ante Hamlet y es el rey Hamlet, su padre. Su presencia no es nada más para saludarlo, decirle cómo le fue. Fue para contarle cómo fue asesinado y quién lo hizo, contarle las razones. Entonces, pues obviamente pidiéndole que tome venganza y que si se lo fue a contar es porque de verdad necesita que se haga algo al respecto. En el acto número 2, continúa viendo al fantasma. Sin embargo, toda la familia de Hamlet lo considera loco, pues porque ¿quién habla con fantasmas, no? Entonces, él tiene que inventar algún pretexto para que no crean que en realidad está loco y que su papá en realidad se presentó ante él. Entonces, él se enamora de una mujer imposible, la hija de uno de los sirvientes del castillo, Ofelia. Entonces, en el acto número 2, él quiere decirle, ¿no?, a todas las personas en realidad qué sucedió con su padre. Pero no tiene evidencias, no hay manera de demostrarlo. Como dice, yo hablé con un fantasma y pues ¿quién le va a creer? Él invita a algunos bufones al castillo en donde planea que se represente donde se represente la muerte de su padre. Los bufones comienzan a actuar y tal cual como describe el libro que murió, es lo que hace. Entonces, el rey Claudio, que se casó con su mamá y que tomó la posesión del castillo, pues comienza a sospechar de quién le contó la verdad y cómo lo supo. Eso discurre en el acto número 2. En el acto número 3 aparece el fantasma y Hamlet le habla, pero la reina no puede verlo ni oírlo, lo que determina al príncipe a matar a Polonio, uno de los testigos en ese intercambio de palabras. El acto número 4, el rey de Artes organiza un plan. Una espada envenenada. Bueno, como extra sabemos que todas las obras de William Shakespeare son tragedias y ya nos imaginamos cómo va a terminar. En cualquier caso, que la espada envenenada no funcione, pues tienen un plan B, en donde obligarán a Hamlet a tomar una bebida envenenada. Muy bien, el acto número 5, y sin revelar cuál es el final, Hamlet logra herir al rey Claudio, no sabemos si muere, lo van a descubrir cuando lo lean, y lo hace beber de su propio veneno. Bueno, ayer nuestras compañeras de inglés que representó a Hamlet nos dijo una frase muy célebre, que era ser o no ser. He ahí el dilema, en donde la obra, esta frase se presenta cuando Hamlet no sabe qué hacer y tiene una duda existencial acerca de su vida, de su padre, en realidad hacia su madre, se pone en duda el amor hacia su madre. ¿Por qué? Porque se casó con el rey Claudio, porque ya no confía en ella. Entonces esta frase hace justamente referencia a eso, en donde no sabe qué ser, no sabe qué hacer ni cómo ser. Duda que ardan las estrellas, duda que se mueva el sol, duda que haya verdad, mas no dudes en mí. Es una de las frases presentadas de Hamlet a Ofelia cuando quiere presentar su amor fingido, porque en realidad su locura es por la aparición de su padre. La locura acierta a veces, cuando el juicio y la cordura no dan fruto. Otra frase célebre que nos pone a pensar, ¿no?, a todos a reflexionar acerca de cualquier cuestión de la vida. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Una frase esta que podemos utilizar con los jóvenes cuando queremos incentivarlos a que realicen algo. No sabemos lo que podemos ser. Muy bien, para terminar, Hamlet es la obra más famosa de Shakespeare y es la que ha tenido un mayor número de traducciones y comentarios críticos. Bueno, lo que compete a nosotros como docentes de formación, el lenguaje de la obra. Me comentaba la maestra, ¿sería sencillo que un joven de secundaria lo leyera? Pues es una obra que dista mucho de nuestra actualidad, 300 años aproximadamente de que se escribió. Entonces hay palabras muy complicadas que no vamos a entender, pero el contexto de la oración nos lo hará más sencillo. Esta es una ventaja si nosotros queremos leer el texto o si queremos presentárselo a los jóvenes. También podríamos poner en juego los valores, todos los valores que eran presentados en la obra y que ya no existen en la actualidad, que se haga una comparación y cómo cambió. Una obra en donde habría reyes y príncipes en la actualidad no los hay.
en donde las clases sociales es imposible que pueda estar con el hijo del sirviente del castillo. Entonces, me parece que todos estos aspectos son muy interesantes para ponerlos en práctica con un joven de secundaria y utilizar esta obra. Por último, también podríamos presentarla en el proyecto de secundaria de español, en donde tenemos que adaptar una obra al contexto actual. Me parece que es muy acertada, que les gustaría y que además pues podríamos hacer todo este tipo de diferencias y de contrastes con nuestra actualidad. Mi parte es todo. Gracias. De la autora Taylor Caldwell. Bueno, un poco de la historia de esta escritora. Era de Inglaterra y desde muy pequeña emigró al país de Estados Unidos de América y a muy temprana edad también empezó a demostrar dotes de escritora. Llegó a publicar casi 40 novelas, muchas de las cuales han gozado de éxito en todo el mundo. Entre sus libros más famosos podemos encontrar La columna de hierro, El gran león de Dios, Yo Judas y La tierra del Señor. Continuando un poco sobre la vida de esta escritora, sufrió un derrame cerebral en 1974. Se trasladó junto a su esposo a Greenwich, donde continuó escribiendo hasta el año de 1980, cuando un segundo derrame cerebral la dejó incapacitada de hablar y con numerosas complicaciones. Ella falleció a la edad de 84 años, víctima de un cáncer de pulmón que la dejaba hace varios años. Esta novela sí es un poco extensa, está dividida en 3 partes con 54 o 57 capítulos aproximadamente. Sí está pues muy extensa, se necesitaría dedicar un buen tiempo para poderla leer, pero es muy interesante y sobre todo la forma narrativa y descriptiva de Taylor, que es una característica peculiar de esta autora. Comienza antes de la primera parte con esta frase que dice: sin duda, Dios escoge a sus siervos al nacer, o quizá antes de nacer. Epíteto. A muchos de nosotros se supone que desde el aspecto religioso venimos con un don, con alguna misión, algún objetivo en la vida, y muchas veces antes de empezar a descubrirlo se supone que ya venimos con esa memoria de que tenemos que lograr algo, y durante el transcurso de nuestra vida podemos encontrar ese objetivo o no. En la primera parte comienza el capítulo 1 con esta forma que dice: Lucano nunca estaba seguro de si tenía o no cariño por su padre. Una cosa era cierta, sentía lástima por él. Los hombres sencillos y sin pretensiones podían ser admirados, los hombres sabios podían ser honrados, pero su padre no era ni sencillo ni sabio. Lucano viene siendo Lucas, como se conoce en la religión católica, uno de los 4 evangelistas, hijo de un liberto, de una pareja de libertos, Eneas e Iris, que son griegos y que son liberados de la esclavitud, trabajadores de Dioro, un gran emperador de Roma, muy poderoso. En esta frase anterior, Lucas, desde muy temprana edad, empezó a demostrar que él era diferente a todos los niños, y ya venía con, como dice la frase anterior, con una misión, y era un poco pretencioso, y aparte del contexto donde se desarrolló, vivir con una familia aristócrata y rodeado de diferentes cosas, esto le empezó a dar gran exigencia. Él admiraba muchísimo a Dioro, pero a su padre no, porque su padre era el simple secretario administrador de las riquezas de Dioro. Continuando, viene una frase que está un poco extensa: si un hombre mira con amor compasivo a sus doloridos prójimos, y a causa de su amargura preguntan a los dioses: ¿por qué afligís a mis hermanos? Sin duda, será mirado por Dios con más ternura que el hombre que lo felicita, por su misericordia y próspera feliz, y solo tiene palabras de adoración que ofrecer. Una de las principales metas que se planteó Lucas fue ser médico. Pese a la muerte de varios seres muy cercanos a él, en este caso la hija de Dioro, que era más o menos la edad de él, de 10 años, la quejaba una enfermedad que era incurable para los avances médicos de aquellos siglos. Y tras la muerte de ella y después de su padre, decide Lucas ser médico para arrebatarle a ese ser supremo que se hablaba mucho de él, y que para diferentes culturas politeístas como los griegos,
a los egipcios, entre otros. Se hablaba de un nuevo Dios, un Dios que era compasivo y misericordioso, pero él estaba un poco molesto con él porque cómo era posible que se llevara a grandes personas que él admiraba o personas con grandes capacidades intelectuales o habilidades y que trágicamente tuvieran que morir. Y él se propuso ser médico para arrebatarle todas las almas a ese Dios castigador. En la segunda parte, dentro del viaje que empezó a hacer Lucas ya como un gran médico, gran parte de sus estudios los pagó de oro porque tras la muerte de su padre se casa con la mamá de Lucas, Iris, y lo adopta y lo manda a Alejandría, a la mejor escuela de medicina en aquel entonces, y empieza a demostrar grandes dotes, un gran intelecto y una gran sabiduría, en este caso médica, y poco a poco, si nos vamos al aspecto científico, la psicología tiene pocas décadas de ser reconocida como ciencia, y en este caso el libro se titula Médico de Cuerpos y Almas porque también Lucas no se enfocaba tanto también en los males que aquejaban a los cuerpos de aquellas personas, sino también que había personas que estaban sufriendo en su alma, en este caso también lo podemos compaginar con la mente, problemas mentales, problemas emocionales, y que él con una simple charla ayudaba a cualquiera de sus pacientes. Empezó a tener una gran reputación que hasta las personas más aristócratas de aquel entonces hacían a un lado a su médico de cabecera y a costa y siniestra querían que Lucas los atendiera. Aquí, en este capítulo 19, había ido muy tarde a visitar a un señor muy rico y poderoso, pero una persona totalmente amargada. Y entonces, como dice aquí, era peligroso andar solo por las calles de Alejandría durante la noche. Y Lucano aflojó la daga que llevaba al cinto. No tenía miedo. Era un atleta, alto y fuerte. Y no estaba lejos de su casa. Mantuvo la mano en el puño de la daga y anduvo deprisa, lleno de furor y de piedad. Aquí comienza a realizarse uno de los grandes milagros que él, sin darse cuenta, ya tenía ese don, que con simple y sencillamente tocar a una persona la curaba, pero él nunca se dio cuenta que lo había hecho. Cuando corría por las calles de Alejandría, se encontró con una pareja, en la cual el señor, el esposo de esta mujer, iba corriendo porque estaba lleno de lepra, y en aquel entonces pues todos los leprosos eran sacados del pueblo para que la peste no se siguiera propagando. Y al verlos y se ocultaron porque creyeron que Lucas era uno de los soldados del emperador, se esconden y él habla con ellos. Y menciona aquí Taylor que simplemente Lucas lo que hizo fue abrazar a ese hombre porque sintió muchísima compasión y dolor al ver que tenía que abandonar a su esposa y a su familia y ser olvidado en una cueva a las afueras del pueblo. Se quita su manto y se lo pone. Y ahí Lucas se dirige a su casa y lo que sucede es de que se empieza a quitar lo nublado que estaba esa noche y la luna empieza a deslumbrar y se dan cuenta tanto el esposo como su mujer que esa piel putrefacta y esa peste de olor que traía había sido erradicado, su piel estaba regenerada y la lepra había sido desaparecida. Lucas no se percató de ello. En la tercera parte, la vida pertenece a Dios, la actividad de la mente es vida y en él esta actividad. Esta frase es de Aristóteles y bueno, según como dijo Einstein, cuando le preguntaron que si él creía en Dios, él dijo que creía en el Dios de Spinoza. Aquí lo podemos compaginar para hacia los adolescentes porque dice que tiene que ver el aspecto religioso. Taylor Caldwell no está enfocado en el aspecto religioso o católico, sino simplemente está describiendo la vida de Lucas como hombre, muy desapegado de esta religión. Y lo que podemos compartir sobre todo son los valores hacia los adolescentes que están muy perdidos hoy en día. Y como dijo Albert Einstein, que creía en este filósofo neerlandés del siglo XVII, que creer en Dios para cada uno de nosotros es diferente, cada quien cree en Dios que quiere creer, pero en resumidas cuentas es simple y sencillamente vivir consigo mismo en paz, haciendo bien a los demás, respetando ideales, creencias de cada uno de nosotros, y eso
es más que nada el amor hacia un Dios, no yendo a edificios catalogados como iglesias y hacer golpes de pecho, pedirle a ese ser supremo que nos realice o nos conceda ciertas cosas intelectuales, materiales y espirituales cuando nosotros tenemos la capacidad de lograrlo. Ese era el Dios de Einstein, Burak Spinoza, y creo que es muy importante porque a lo mejor aquí Aristóteles dirá que qué tiene que ver con esa frase de con Dios, y a lo mejor también se refería a un Dios así ajeno a cualquier religión. Y bueno, ya por último, más allá de la labor altruista de Lucas, porque era muy pudiente económicamente, no necesitó de recibir goce de sueldo por los servicios médicos que él hacía. En muchas de las ocasiones no cobraba absolutamente nada por el simple placer de ayudar a los demás. Este es un sentido altruista que se puede también despertar en los alumnos de secundaria, en la capacidad de ayudar generosamente sin recibir nada a cambio más que la satisfacción de que otra persona pueda ser recibida de cierta ayuda. Y ya después de un tiempo, cuando muere Jesús, el Hijo de Dios, en este caso la religión católica, el último capítulo menciona, sin comprender por qué, Lucano empezó a temblar. Se sintió lleno de reverencia y amor. Deseó arrodillarse a sus pies y besar sus manos gastadas por el trabajo. Ella lo miró sin curiosidad. Sus ojos azules parecieron penetrar en lo más profundo de su ser. Aquí un encuentro de Lucas con María, la mamá de Jesús, ya que se puso a hacer esas investigaciones para hacer su evangelio y empezó a buscar a los apóstoles que acompañaron a Jesús y a María para hacer sus escritos. A partir de aquí, Taylor Caldwell se enfoca mucho en esas investigaciones, pero más en el aspecto humano. Sí, es un libro muy extenso, como lo pueden ver. Entonces yo lo manejaría con los alumnos de la siguiente manera. Si los alumnos en ocasiones no leen es porque no se les ha acostumbrado y no se les habla del autor. Una persona, a mi punto de vista, para que se interese en el libro debe saber también sobre el autor. Bueno, entonces comenzaría a platicarles sobre la historia de Isabel Allende. Le respaldo de una lectura que hice con la maestra llamada La Autoría, en donde se menciona que es importante motivar al alumno mediante el autor, como esta autora de algo que ella vivió lo redactó y trascendió. Continuando un poco con el género, el realismo mágico les llama mucho la atención. Entonces hay pequeñas partes de capítulos que te dejan pensando y te dan dudas. Voy a darte un ejemplo. Menciona una parte del libro que Clara salió desesperada buscando la cabeza de su madre. Entonces tú te preguntas, ¿qué persona normal va a buscar la cabeza de tu madre? ¿O cómo es que la cabeza de su madre fue despegada del cuerpo? Entonces esta cuestión te hace pensar e interesarte en él. Otra parte es que recorriendo el metro, Clara decide elevarse sobre las cabezas de las personas. Entonces todo esto que les deja mucho a la imaginación a los alumnos, creo que sería lo que utilizaría para que ellos se engancharan con el libro. Yo sé que dentro de mi proyecto no lo van a terminar, pero sí me gustaría tomar esos pequeños extractos para que ellos se interesen por leerlo en sus tiempos libres. En todo momento somos un ser que está cambiando, que está evolucionando, se supone que estamos mejorando, pero creo que la forma en que nosotros como maestros, como padres de familia, como amigos incluso, fomentar su hábito a la lectura. Mira, hiciste que me acordara de una norma más que nos han enseñado y que se hace muy tradicional. Nos dicen, no rayes tus libros. Pero yo digo, ¿por qué no? Hay que subrayar esa frase que nos gusta, hay que poner esa idea que se nos vino a la mente cuando leímos esa parte, doblar la esquinita. Y también apostar por el lado de donar un libro cuando lo terminas. Yo lo he vivido, he tomado un libro de alguien más y al ver esas notas que esa persona escribió, lo que subrayó, esa es como una intriga de qué fue lo que pensó en ese momento. Y es un placer muy bonito también. Entonces, sí, yo digo que hay que pues gastar la pena. prácticamente creo que concluimos todo lo que estuvimos hablando en que coincidimos en que los alumnos y nosotros mismos debemos comenzar a leer lo que queramos.
lo que sea el tema que sea, la forma que sea, en la forma que queramos hacerlo. Y después, como bien mencionaba la maestra Imelda, nosotros como maestros buscaremos la estrategia de canalizar ahora sí el hábito para que ellos lean lo que nosotros queremos que lean. Y bueno, me gustaría cerrar con una frase de Michel Petit, que fue con la que nos estuvimos apoyando, que en realidad me gustó mucho y espero también sea de su agrado. Dice, creo que un escritor o un bibliotecario o un educador no encuentra a los jóvenes a partir de lo que él imagina que son sus necesidades o sus expectativas, sino dejándose trabajar por su propio deseo, por su propio inconsciente, por el adolescente o por el niño que fue. Así que yo les digo, hay que despertar deseos en lugar de imponer necesidades. Gracias.